La Iglesia de Cristo, Tabernáculo de Avivamiento, Miel Bolivia, presenta un mensaje de reflexión. Queridos hermanos, una bendición muy especial en este día. Nuevamente estamos con ustedes para compartir la palabra del Señor, para reflexionar en todo lo que el Señor tiene para enseñarnos. Estos días hemos estado hablando algunos aspectos precisamente de esta fecha. Hemos hablado de lo que es la Pascua, hemos hablado de lo que tenemos un Señor que vive, nuestro Señor Jesucristo, Él vive, Cristo vive. No sabemos que la Pascua es un aspecto que nos recuerda a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra verdadera Pascua es Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de que tenemos un solo Dios maravilloso. Por eso cuando hacemos lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10 de la palabra del Señor, el versículo 30, dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Los judíos en ese tiempo le cuestionaban, los fariseos y tanta gente le decían: nosotros entendemos que tú estás blasfemando, porque te haces igual que Dios. Y el Señor les dice: ¿por qué causa me queréis apedrear? Si no creen en lo que yo soy, ustedes tampoco creen en las obras que yo hago. Porque las obras que yo hago, las hago de parte de mi Padre. Por eso dice el verso 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una vez más el Señor confirmando de que el Señor es uno solo. Imagine usted una situación interesante. La palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. Estaba el Padre, estaba el Verbo y estaba el Espíritu Santo de Dios. Y había una cuestión que solucionar. Era que el hombre había fallado pese a que había sido tratado de muchas maneras. Y el Señor decía: hay que castigar, hay que dar realmente un castigo al hombre. Y que en eso diga el Verbo, diga: ¿puedo ir yo? Pero tú eres espíritu, el Verbo es espíritu. Escúcheme, es una palabra, es la expresión. Verbo quiere decir el logos. La palabra, el verbo significa logos, que quiere decir palabra, concepto, expresión o hablar. Y el Verbo dijo: quiero ir. Entonces le dicen: si vas tienes que tomar la forma humana. Entonces te vamos a dar un cuerpo. Vas a ir como Jesús. Y Él vino, Dios vino. Se encarnó en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso leemos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 21, leemos lo siguiente. El Señor hacía esta oración para sus hijos, para nosotros. Decía: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Está hablando de la unidad espiritual. Está hablando de que seamos uno, como hijos de Dios. Así como el Padre y nuestro Señor son uno. Qué interesante, ¿verdad? En 1 de Corintios, en el capítulo 8, los versos 6 y 7 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre,
del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos, escuche esto, hermano, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificando a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Bueno, hablando de los alimentos también, ¿no? Hay mucha gente que está habituada a los ídolos y piensa de que nosotros cuando hablamos del Padre y del Hijo, estamos hablando de tres dioses. Estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, es un solo Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y eso tiene que quedar en nosotros, tiene que quedar en forma bien clara. En Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 42 o 45 de Isaías, leemos lo siguiente. 45, la palabra del Señor es tan clara, hermanos, en enseñarnos y ministrarnos de esa manera. 45, 22 de la palabra del Señor dice: mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hay un solo Dios. ¿Me está escuchando? Por eso cuando leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, es interesante lo que aquí se ve. En el capítulo 1, los versos, el verso 1 dice: en el principio era el Verbo. Está hablando lo que acabo de decir. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así que esto es muy interesante porque cuando nos habla del Verbo, tenemos que analizar de una manera quizás un poquito con mucho cuidado. Cuando nos habla del Verbo, nos está hablando de su eternidad. En el principio era el Verbo, era Dios. Su personalidad, el Verbo era con Dios. Su deidad, el Verbo era Dios. Por eso yo creo que tiene que quedar bien claro en nosotros este aspecto. Nuestro Dios es uno solo. Nosotros no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Y tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros. Cuando tú recibiste a Cristo, recibiste al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Dios es uno solo. Amén. Yo creo que está muy claro que hayamos compartido este aspecto y hayamos reflexionado para que todos nosotros digamos: gracias, Señor. Gracias porque tú eres uno solo. Gracias porque nosotros podemos compartir de esta manera. En el nombre de Cristo Jesús, quiero bendecirte en esta mañana. Quiero decirte de todo mi corazón: nosotros tenemos que predicar a un solo Dios. Hay mucha gente que dice que separa al Padre a un lado. Dice: no, solamente Jehová, dice. Jehová el Padre. No. Otros solamente Jesús. Solo Jesús. Hay que tener cuidado. Ahí es una doctrina que se ha levantado en este tiempo. A Jesús le oran en el nombre de Jesús. Ya no mencionan al Padre, no mencionan al Espíritu Santo, no. Tenemos que mencionar. Dios Padre, oramos al Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Eso tiene que ser bien claro. Bueno, querido hermano, que Dios lo bendiga en este día y que usted reciba siempre esa bendición de parte del Señor. Que Dios los tenga siempre con bien en este día. Ya estaremos compartiendo en nuestras próximas sesiones. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.